Ecuador vive sus peores apagones de los últimos 30 años. Tenemos que estar como en el siglo XVIII, cogiendo baldecitos, como cuando yo vivía en el campo. Me desayuno el sonido del generador, me voy con el sonido del generador, almuerzo con el sonido del generador. En los últimos meses, los racionamientos de electricidad en Ecuador han llegado a ser de hasta 14 horas diarias. La luz se va en diferentes tiempos. En cuestión de las ventas, para nosotros como picantería, nos han bajado mucho. Ecuador sufre un grave problema de suministro eléctrico que se ha agravado desde septiembre. En las calles y en las casas los ecuatorianos tienen que hacer sus actividades en penumbras. Allen y Daniela tienen 3 hijas y han tenido que adaptar su vida a la nueva situación. Si se va la energía, no tienes agua. Y aunque en mi casa tenemos una cisterna, pero no funciona la bomba en la parte de arriba, no hay agua. No hay agua en toda la casa. Entonces tenemos que nosotros organizarnos según los horarios de los cortes que además, horarios que no se cumplen. Tenemos muchas cosas electrónicas que necesitamos, como es la cocina, los alimentos vivos de las niñas. Más allá de las incomodidades de la vida cotidiana, la falta de luz tiene implicaciones serias. Fabricio Palma es paciente de diálisis y los apagones afectan a su tratamiento, que ahora es más breve. Justo se va la energía y nos tuvieron que cortar la diálisis casi media hora antes de lo normal, o 1 hora antes de lo normal. Y al día siguiente amanecí con fiebre. Según el gobierno de Ecuador, la crisis se explica por el cambio climático y la dependencia que tiene el país de las hidroeléctricas. Ecuador vive la peor sequía de los últimos 60 años y las centrales que aportan el 90% de la energía del país no están generando la necesaria. Pero según expertos que consultó BBC Mundo, este déficit energético se debe también a las fallas de planeación, inversión y mantenimiento del sector energético. Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación. Ahora la actividad depende de generadores. Cada edificio de esta zona tiene un generador, entonces yo le digo que es una orquesta. Funcionan todo el día porque los cortes son de 9 de la mañana a 12 del día. Almuerza de apagón y de ahí vuelve de 1 a 3 de la tarde. De ahí se va la luz de 6 a 8 de la noche. Al lado hay un garaje, entonces nosotros compramos su luz. Normalmente ya tenemos una tarifa básica de luz. Ya, entonces imagínate, ahora tenemos que pagar un extra. Los apagones han hecho aumentar los precios y están afectando ya al empleo y a la economía. Según los datos de la Cámara de Comercio de Quito, el sector industrial ha perdido ya unos 4.000 millones de dólares y el sector comercial unos 3.500 millones. A esto se une que Ecuador sufre desde hace años la peor crisis de seguridad y violencia de su historia en el contexto del auge del narcotráfico en la región. Con la falta de electricidad ha empeorado la situación. En un lado está oscuro y ahí se aprovechan todos los delincuentes a delinquir. A la vuelta de la esquina pues ya le robaron su celular, sus pertenencias y entonces es un peligro. 4 ministros han pasado por la cartera de energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa. Colombia anunció que exportará energía a Ecuador para ayudar a aliviar la crisis, pero según los expertos el problema es estructural y no se resolverá a corto plazo. Tenemos la esperanza de que vengan tiempos mejores. Yo sé que tenemos que compartir esta crisis, no sé hasta cuándo, y que ya acabe. El descontento y la desesperación es grande, porque los medios tradicionales dicen una cosa y muchísimos en las redes sociales dicen otra. ¿Los apagones en Ecuador son realmente por culpa de la falta de lluvias? En el Ecuador tenemos 2 principales fuentes de energía. La una es la que proviene de las hidroeléctricas, que es mucho más barata porque aprovechamos la fuerza de nuestros ríos. Y la otra es la térmica, que funciona con combustible y se usa cuando no hay suficiente agua, como ahora con las sequías. Y aunque las sequías son comunes en Ecuador, esto no debería ser un problema si las termoeléctricas estuvieran en buen estado. El verdadero problema no es la falta de lluvias, sino que nuestras termoeléctricas no han recibido el mantenimiento adecuado en estos últimos 7 años. Además, no hemos sumado nuevas fuentes de energía como está escrito en el Plan Maestro de Electricidad, porque sí, existe un plan para evitar todos estos problemas. Y ahora, debido a la falta de mantenimiento y no haber implementado nuevas fuentes de energía, hemos tenido que alquilar una barcaza que al final nos va a terminar costando cerca de 420 millones de dólares. Lo peor de esta solución es que solo cubre un aproximado del 3% de la demanda sin generar empleo en Ecuador
y el dinero se va al exterior. Para entenderlo mejor, es como si en tu casa se dañara la cocina a gas y en lugar de cambiarla o repararla, decidieras alquilar una cocina eléctrica portátil mucho más cara y menos eficiente. No se resuelve el problema de fondo y al final terminamos pagando más. Eso es lo que está pasando con nuestra energía. Así que no, el problema no son las lluvias. El problema es la incapacidad de los 3 últimos gobiernos para mantener y expandir nuestra infraestructura energética. Esta señora es Luisa González, hace parte del clan del expresidente Rafael Correa. Da su opinión, pero como siempre, nunca deja de tirarle un pequeño dardo al actual presidente Daniel Noboa, inyectando a los pobres más descontento y resentimiento con el actual gobierno. Me parece imposible que un estado tan rico como el Ecuador, que tiene muchísimo petróleo y tantísimos otros recursos naturales, ningún gobierno jamás haya invertido para esto de la energía eléctrica. Muchos amigos me cuentan que ya a las 6 de la tarde todo mundo se encamina hacia su casa porque en muchísimos sectores, y por no decir en casi todo el territorio nacional, la luz se va a las 8 de la noche. No estarán listos, lo que complica los objetivos del gobierno. Francisco Garcés explica las razones del retraso. Las 2 empresas proveedoras de los generadores de energía termoeléctrica contratadas por el gobierno anunciaron que las entregarán con retraso. Es decir, que en diciembre Ecuador no contará con los 241 megavatios anunciados. La compañía austral debía entregar 48 generadores e instalarlos en contenedores en Esmeraldas para producir 91 megavatios. Según el contrato y la información del gobierno, debían estar en pleno funcionamiento el 27 de diciembre. La proveedora informó que tuvo problemas para embarcar los generadores que estaban en el Líbano. Ya están viajando y estarán operando, según la empresa, desde el 9 de enero. Lo mismo pasa con 29 generadores comprados a Progen para el Salitral en Guayas, donde deben producir 100 megavatios. También estos, que debían funcionar desde el 30 de noviembre, están viajando desde Estados Unidos. Progen anunció que las pruebas empezarán la tercera semana de diciembre y que durarán alrededor de 10 días. El tercer contrato con Progen incluye 20 generadores para Quevedo que deben generar 50 megavatios. La empresa planea enviarlos la próxima semana. Llegarán en diciembre y estarán operativos en enero. El retraso de estos 3 contratos complica el ofrecimiento del presidente Daniel Noboa, quien anunció terminar con los apagones en diciembre. Esperemos solo que esta crisis termine lo más pronto posible, porque esta pesadilla viene desde abril de este año. Ojalá termine ahora en diciembre, como lo dijo nuestro presidente Daniel Noboa. Esperemos sea verdad y haga algo por nuestros compatriotas que están desesperados. Noboa decidió dejar sin energía eléctrica a las fábricas de todo el país de 8 de la mañana a 18 horas durante 15 días. ¿Por qué? Quédate y te cuento. Para nadie es desconocido que Ecuador vive la peor crisis eléctrica de toda su historia. Pero lo que no se veía venir es que Noboa y su gobierno decidieran dejar sin electricidad a todo el sector industrial. Sí, esos empresarios que pidieron abiertamente el voto por él hoy se quedan a oscuras y con sus parques industriales paralizados. Esos que decían que hay que arrimar el hombro y que al país se lo saca adelante trabajando, hoy son víctimas de las ineficiencias del gobernante al que apoyaron. Bien dicen que mal paga el diablo a sus devotos. El problema es que los platos rotos siempre asumen los de abajo. Los cortes de energía incrementarán los costos de producción, por lo que el precio de los productos subirá. Y no es todo. Por cada hora de desconexión, el país pierde 12 millones de dólares. Hay más. Con los cortes extendidos hay el inminente riesgo de escasez y también de desempleo. Todavía no se cuantifica, pero miles de personas podrían quedar sin trabajo en la calle. Los empresarios dicen que esta crisis es equiparable a la de la pandemia. ¿Es esta una muestra más del desastre neoliberal directamente causado por la destrucción de la inversión pública? ¿Ustedes qué opinan? Yo no sé desde qué parte del mundo estés viendo este videíto, pero te invito a ir aquí abajo en la caja de comentarios y dar tu opinión.
Me gustaría saber si en algún momento de tu vida viviste una crisis energética como la que está viviendo actualmente la República del Ecuador. Y bueno, sin nada más que decirte, Jimmy Mendoza te saluda desde Génova, Italia. Chao, chao. Suscríbete. Gracias.